Vos es como una lectura novedosa, digamos, de unir la concepción filosófica de Gramsci con después sus elaboraciones políticas, ¿no? O por lo menos novedosa de lo que yo he leído. Ahí hay como tres conceptos, digamos: traducibilidad de los lenguajes, político, filosófico y en general, sí. Nueva inmanencia y la ortodoxia en la concepción de Gramsci. ¿Cómo puedes sintetizar esa cuestión tan simple, digamos? Una pregunta más fácil no había. Yo creo que quizá la lectura no es tan novedosa, es más una lectura atenta, porque, digamos, lo que yo propongo es utilizar el propio criterio que tiene Gramsci para analizar la coherencia interna del marxismo, usarlo para analizar el propio desarrollo de sus conceptos. ¿Qué quiero decir con esto? Él toma esta idea de la traducibilidad de los lenguajes científicos y filosóficos a partir del paralelismo que existe en la literatura moderna, en el idealismo alemán y en el propio Marx, entre Revolución Francesa e idealismo alemán, ¿no? Que por algún lado, bueno, cita sobre todo de la Sagrada Familia, ¿no? Porque Gramsci es un lector de los textos del Marx joven o no tan joven, o sea, no el Marx estudiante, pero el Marx así en transición, ¿no? Anterior al manifiesto. Y agarra esta idea de que hay una traducibilidad de los lenguajes, o sea que lenguajes que expresan realidades históricas distintas, pero que tienen o responden a un nivel de desarrollo histórico análogo, tienen equivalentes, ¿sí? Entonces, él toma esa idea de la filosofía clásica alemana como una expresión del mismo movimiento que la Revolución Francesa, pero en el plano de la teoría, ¿no? Que lo había dicho Hegel también, ¿no? Como diciendo, bueno, lo que en Francia es una política apasionada y revolucionaria, en los alemanes es tranquila teoría, y Marx lo había dicho más críticamente: estamos afuera de la historia porque somos contemporáneos filosóficos del presente sin ser sus contemporáneos históricos, ¿no? Entonces, esta idea de la traducibilidad de los lenguajes ¿sirve para qué? A Gramsci le sirve primero para discutir la filosofía de Benedetto Croce, que ahora parece una antigüedad total, sí, pero en su momento era un intelectual muy importante, no solo a nivel de Italia, sino a escala europea, donde él intenta analizar determinados conceptos del pensamiento de Croce para traducirlos a la concepción marxista. En especial todo lo que Croce denominaba la cuestión ético-política, que Gramsci lo identifica con toda la problemática de la hegemonía, es decir, de cómo lograr un predominio de la clase obrera sobre otros sectores sociales, que no sea únicamente por cuestiones económicas o políticas, sino que sea también un liderazgo intelectual y moral, lo cual incluye la elaboración de una concepción filosófica, ¿no? A su vez, este concepto Gramsci lo utiliza para pensar la unidad interna del marxismo. Él dice, así como hay traducibilidad de lenguajes distintos, externos, que tienen una relación de externidad, no lo dice con estas palabras, pero tiene una relación exterior, esa misma traducibilidad se puede aplicar a los mismos componentes de una concepción. Entonces, hay una cierta, no una coherencia absoluta obviamente, pero hay una cierta coherencia entre los conceptos económicos, filosóficos, históricos y políticos del marxismo, y eso es lo que te da de alguna forma la otra idea, que es la de la nueva inmanencia, ¿no? Que la inmanencia, bueno, en la filosofía se considera la cualidad inmanente, es decir, que las causas y los efectos están en un mismo plano de realidad, no que las causas de la realidad son trascendentes, ¿no? Gramsci lo que dice es que el marxismo relabora esta concepción, que era una concepción asociada históricamente al materialismo, aunque sea un materialismo metafísico, ¿no? Como el de Giordano Bruno o Spinoza, que ahora está muy de moda. Dice que el marxismo relabora esta idea planteando una nueva síntesis de las famosas tres fuentes y tres partes integrantes del marxismo que decía Lenin, ¿no? Entonces dice, no hay una economía, no es que el marxismo es la economía política clásica, la historia y la política francesa y la filosofía clásica alemana, sino que es una reelaboración de esos tres principales movimientos de la cultura de Occidente, dando lugar a una concepción nueva, de forma tal que en cada fragmento del marxismo económico, filosófico, histórico, político, se expresa esta nueva síntesis de estas tres escuelas o tres formas de pensamiento, ¿no? Esa idea de la nueva inmanencia tiene un rol bastante estructural, digamos, en la construcción de los conceptos de los cuadernos de la cárcel, porque tiene bastante relación con la tentativa de Gramsci de desarrollar conceptos integrales, ¿no? Que él de hecho usa bastante la palabra integral, a veces usa la palabra totalitario también en un sentido parecido, muy distinto al que tiene ahora, ¿no? Claro.
que es la idea de buscar conceptos que expliquen no solamente un aspecto de la realidad, sino las múltiples relaciones, llegar lo más posible a una explicación de conjunto en la que no haya un hiato, digamos, o un dualismo entre los fundamentos filosóficos, los políticos, los históricos y los de estrategia, ¿no? En última instancia también. Yo creo que esas dos ideas, digamos, son muy importantes para entender después otras cuestiones como las críticas que hace Gramsci a las concepciones de tipo reformistas, que mucha gente dice, bueno, pero no habla contra el reformismo de tal y tal manera, pero si vos lees las críticas que hace la concepción filosófica de Benedetto Croce, claro, dice esta concepción de la dialéctica que tiene este hombre, de que hay que definir de antemano lo que se va a conservar porque hacer revoluciones es algo muy peligroso, es el pensamiento del reformismo moderno y del evolucionismo, y ahí los une, digamos, a los liberales conservadores con los reformistas socialdemócratas, ¿no? Ya yendo a la discusión más, no sé, si política o teórica de los cuadernos, ahí se da la primera, digamos, en el segundo capítulo creo que se da la primera polémica, que es alrededor del concepto de Estado integral, que está relacionado con esto que decíamos, en el tercer capítulo, que discute con algunos estudios que hay hasta ahora, como el de Perry Anderson, o con esas visiones que ubican toda la coerción en el Estado y todo el consenso en la sociedad civil. Entonces recupera esa visión del Estado integral para tener una visión, según tu lectura, más, y con la que yo coincido, más acercada a la concepción de los cuadernos de Gramsci, ¿no? Sí, bueno, algo habíamos escrito en Ideas de Izquierda sobre eso. Vos serías como un escritor oculto de una parte de los capítulos, ¿no? Un poco mucho. Un poco. Yo creo que lo importante de la temática del Estado integral, primero que todo, es poder incorporarla en una concepción marxista clásica. ¿Por qué? Porque como muchas veces los intelectuales gramscianos la toman en un sentido de una evolución lineal ganando consenso en la sociedad civil, ¿no? Por ejemplo, yo ahí cito algunas cosas de Carlos Nelson Coutinho, de su trabajo sobre la dualidad de poderes. Es como que está distorsionado el sentido que tiene el texto, empezando porque una persona que está presa en una cárcel de Mussolini es muy difícil que esté pensando en llegar al socialismo ganando consenso en la sociedad civil, digamos. Son lecturas un poco anacrónicas, ¿no? O extemporáneas, que quizás sería mejor decir yo uso esto para decir lo que yo quiero, digamos, pero no adjudicarle a Gramsci una concepción que difícilmente podía sostener en esos términos, ¿no? El concepto del Estado integral, lo que es interesante es que sin dejar de lado la definición de clase del Estado, ¿no? Como un aparato de opresión de una clase por otra, y bueno, las definiciones más que están concentradas sobre todo en el Estado y la Revolución de Lenin, analiza la evolución que tienen las formas estatales en el periodo de entreguerras, ¿no? Empezando por el fascismo, pero en muchos aspectos se puede aplicar a otros estados de la misma época que desarrollan, si no regímenes fascistas, tendencias bonapartistas, ¿no? Que es un tema que lo analizó Trotsky también. O sea, en ese punto hay un nivel de confluencia bastante interesante en torno a la cuestión de las formas estatales. Entonces Gramsci va a decir, el Estado en su sentido integral es dictadura más hegemonía. Es decir, no es solo el aparato de represión y tampoco es el consenso de la sociedad civil. Es una unidad de las dos cosas. Y la relación que tiene, o el nivel de proporción de cada uno de esos polos depende de la situación histórica concreta, ¿no? Pero desde el punto de vista metodológico sirve para comprender las dos cosas. La idea de un Estado basado en algo más que la represión pura y dura, y a su vez como el consenso muchas veces tiene un carácter, el consenso, digamos, de la sociedad civil tiene un carácter represivo. Por eso, si vos vas a la marcha del 24 de marzo en Bariloche, y va todo por el centro, donde están todos los boliches que venden chocolates y esas cosas, nadie tira una piedra aunque no haya un policía, porque vos sabés que no se puede hacer eso porque te matan, digamos, porque la clase media te mata. Entonces, la sociedad civil también reprime, no con las mismas armas que el Estado, digamos. Y la idea esta del Estado integral permite ver eso. Yo creo que Trotsky, en un texto que Gramsci lo toma como referencia por otra cosa, que es la cuestión de Oriente y Occidente, cuando analiza el problema del fascismo en Italia, él dice una cosa que es interesante, que dice, en Europa occidental va a ser más difícil hacer la revolución que en Rusia,
porque no podemos tomar a la burguesía desprevenida, porque ya está movilizada, ya está organizada y tiene guardias blancas. Es decir, no solamente vamos a luchar contra los batallones principales, digamos, de la reacción, sino también con sus fuerzas de reserva. Y analiza en particular el rol de la violencia paramilitar que ejercita el fascismo como un método exitoso de la contrarrevolución, utilizando de alguna manera métodos de la revolución, ¿no? De la acción directa y todo lo demás. Eso es importante, ¿por qué? Porque el tema de la violencia paraestatal no termina, o sea, no es Estado y no es sociedad civil, es una cosa que está en el medio y que precisamente es el tipo de realidad histórica a la que apunta la idea del Estado integral, ¿no? Por eso Gramsci, una de las cosas que va a decir es que las organizaciones de masas como partidos y sindicatos, a partir de estos cambios en las formas estatales, empiezan a jugar un rol de policía, ¿sí? Entonces, policía en el sentido amplio, digamos. Sí, sí, no policía que el tipo está con la gorra y con el coso, sino que... Aunque a veces están con la gorra. Sí, sí, algunos también, sí. Sino que juega un papel de complementario con la represión estatal, donde está mucho más integrado todo el aparato, digamos, de organizaciones supuestamente privadas con el aparato del Estado. Yo creo que en el caso del fascismo era bastante claro. ¿Cuál es la diferencia con Estado ampliado, digamos? Que es... La categoría es más rica, digamos, qué sé yo, más completa, si lo es. Yo creo que es más ajustado al texto de los cuadernos, porque Gramsci en ningún lado dice Estado ampliado. De todas maneras, es una discusión quizá de los especialistas, digamos. El tema del Estado ampliado, la ampliación del Estado, está muy asociado a la coyuntura de los debates sobre el eurocomunismo, ¿no? La que lo plantea en esos términos es Christine Bussy-Glusman, que hace un trabajo que es una althuseriana gramsciana, una cosa así, que hace un trabajo bastante bueno y que tuvo acceso a los materiales de la edición crítica antes de que se publicaran, porque estuvo en Italia haciendo eso, pero que leía a Gramsci en clave eurocomunista, ¿no? Es decir, bueno, una teoría, digamos, del Estado que permita lograr una hegemonía de manera que no se rompa, digamos, que sea democrático, que sea con un movimiento de masas, pero no con una revolución tipo la de Lenin, ¿no? O de Trotsky. Entonces, está muy asociado a ese tipo de lecturas y en general los que plantean la categoría esta del Estado ampliado la plantean haciendo mucho énfasis en la importancia del consenso en la sociedad civil y no tanto en la unidad de consenso y represión, que es lo que yo trato de remarcar y que me parece que tiene bastante que ver no solo con lo que dice el texto de los cuadernos, sino también con otros desarrollos posteriores de los propios estudios gramscianos, ¿no? De cómo leer los análisis de Gramsci sobre las tendencias totalitarias del momento histórico en el que él le toca escribir y bueno, todas esas cosas. ¿Y, ¿no? la crítica a Perry Anderson o en la visión de Perry Anderson, cuál te parece que es el punto más cuestionable? Yo creo eso es un clásico, ¿no? Sí. Lo que es con lo que hemos empezado a estudiar, digamos, es muy paradójico Gramsci, porque Antinomia Antonio Gramsci. Claro, en Italia vos decís Anderson y te revolean algo por la cabeza. Es muy paradójico, ¿no? El destino de ese libro. Venimos, ¿no? venimos de la colonia inglesa. Claro, nosotros somos muy del marxismo angloparlante, yo no tanto, pero somos bastante del marxismo angloparlante, ¿no? Y ahora se reeditó de vuelta, ¿no? Las antinomias. Yo creo que el texto es un texto pionero de la crítica por izquierda a una interpretación de tipo eurocomunista del pensamiento de Gramsci. Pero quizás compra mucho, digamos, la afinidad entre Gramsci y las posiciones eurocomunistas, ¿no? Y creo que un poco es por una cuestión de método también, que es que Anderson, por un lado, dice que el texto de los cuadernos es un texto no sistemático, no terminado, ¿no? Como un work in progress, digamos, pero después, limado por la censura, aparte. Limado por la censura, después recortado por los propios estalinistas italianos, por más que se presentaran como gente más culta y no estalinista, eran estalinistas. Y, digamos, lo presenta como todo eso y a su vez le hace críticas como si fuera un texto sistemático, ¿no? Entonces dice, acá le falta esto, no dijo esto. O sea, le discute toda una serie de ambigüedades que quizás en el contexto discursivo de Gramsci en realidad no existen de esa forma, ¿no? Una de ellas es esta cuestión del Estado o de los modelos de relación entre Estado y sociedad civil, ¿no? Que bueno, viste que Anderson dice, hay como un primer modelo que sería una... Sí, 3 modelos. ¿no? Sí, en Occidente, ¿no? Que sería en Europa Occidental, un primer modelo que plantea una relación equilibrada
o mejor dicho, no equilibrada, plantea una primacía de la sociedad civil sobre el Estado, ¿no? Y que la sociedad civil, digamos, es la que puede sobrevivir a la demolición del Estado. Un segundo modelo que plantea una relación equilibrada y un tercer modelo donde se identifican o son idénticas, Estado y sociedad civil. Y por distintos motivos va explicando por qué esos modelos no son marxistas, ¿no? El primero sería porque la primacía de la sociedad civil lleva a una concepción de tipo eurocomunista de llegar al socialismo por la vía del consenso y la cultura. El segundo porque subestima que en realidad el Estado tiene la primacía en el ejercicio de la represión porque tiene el monopolio legal. Y el último porque confunde Estado y sociedad, ¿no? O sociedad civil. Eso tiene varios problemas. Primero, que Anderson lo presenta como que Gramsci va haciendo intentos de dar una explicación de cómo establecer una relación sana, digamos, o correcta entre los dos términos, ¿no? De Estado y sociedad civil. Volvamos a explicarlo porque estamos hablando hace rato. O sea, el Estado como el aparato más propiamente represivo, la sociedad civil como un entramado de instituciones donde están los sindicatos, los partidos. Bueno, es una discusión hasta dónde está la escuela o si la escuela es un poco de las dos cosas, ¿no? Asociaciones culturales, clubes, iglesias, bueno, todo eso sería la sociedad civil, ¿no? Entonces Anderson presenta como que Gramsci trata de ir haciendo tres modelos para resolver una forma de relación entre los dos términos. Y en realidad Gramsci no está pensando en eso, o sea, en ningún momento dice yo estoy tratando de hacer un modelo para explicar bien esta relación entre estos dos términos. Eso en realidad es un berretín de Anderson, que está bueno igual porque es interesante para analizar posibles contradicciones que puede tener el discurso de Gramsci, pero no es específicamente una preocupación de Gramsci resolverlo en esos términos, digamos, ¿no? De decir, bueno, quiero encontrar el modelo que explique esto. Primer punto. Segundo punto, en la sucesión temporal de los tres modelos, por ejemplo, hay notas que toma Anderson de los cuadernos para explicar cada uno de estos modelos. En el segundo modelo, que sería el de la relación equilibrada entre Estado y sociedad civil, hay notas que son posteriores al supuesto tercer modelo, que sería aquel en el que se identifican y que es el pasaje este que hablábamos antes del Estado integral, ¿no? O sea que desde el punto de vista de la cronología de la redacción de las notas, no es correcto el tipo de reconstrucción que hace de la escritura de estos supuestos tres modelos. Y después yo creo que lo más importante es que el argumento de que el monopolio de la represión lo tiene el Estado y que no sería marxista adjudicarle a la sociedad civil un rol represivo, para mí no resiste un análisis de la AAA o del fascismo italiano. O sea, si uno quiere pensar el Estado como un enemigo que en algún momento va a ejercer una violencia contrarrevolucionaria, digamos, contra la clase obrera, contra la izquierda o contra las izquierdas, digamos, porque cuando hay ese tipo de avances tampoco están preguntando vos de qué partido sos, digamos. Juan ortodoxo. Claro, o si tenías acuerdo con Anderson o no, digamos, te matan y listo. Entonces, yo creo que desde ese punto de vista, quizás es una lectura como un poco académica, digamos, ¿no? Bien, otro eje, la relación entre la teoría de la revolución permanente de Trotsky y la hegemonía. ¿Cómo es la articulación que vos haces ahí en líneas generales, digamos? Bien, vamos con todas las preguntas en fáciles. texto también. Sí, también hicimos, sí, en ideas de izquierda un poco. Para mí son básicamente dos cosas. Uno, las dos teorías tienen un origen común. ¿En qué sentido? En que hay un desarrollo del marxismo clásico que parte del análisis de la revolución burguesa, ¿no? De la revolución francesa y del proceso de desagregación de ese bloque que se llamaba pueblo, que es el sujeto de la revolución burguesa, por más que la dirige la burguesía, ¿no? Que en realidad medio que se pone ahí y cuando ya la gente hizo todo, cuando ya los plebeyos hicieron todo, sí, la burguesía va y se pone ahí a gobernar, ¿no? La sociedad se le cae encima. Claro, yo creo que eso está bastante bien analizado por Trotsky en Resultados y Perspectivas, ¿no? Donde él compara las revoluciones de 1789, 1848 y 1905 en Rusia, ¿no? Las otras dos en Francia y a escala europea, y él va señalando precisamente este tema, cómo va surgiendo el proletariado moderno a partir de que se desagrega el sujeto pueblo, digamos, o el bloque pueblo, y empieza a actuar como un actor diferenciado que lleva el proceso de las revoluciones burguesas tardías de 1848 más allá, que era un poco el programa que tenía Marx, ¿no? De revolución permanente, ¿no? Las conclusiones que saca Marx en la carta al Comité Central de la Liga de los Comunistas, donde dice que el grito de guerra de los proletarios tiene que ser revolución permanente, que era tenía como un doble carácter, ¿no? Por un lado era una ubicación política para intervenir en las revoluciones burguesas tardías, que la clase obrera no lograba
dirigir, sino que la dirigían sectores del Partido Democrático o del Partido Republicano, pero a su vez tratar de llevar el proceso lo más que se pudiera, que avanzara lo más que se pudiera en las condiciones de la propia emancipación de la clase obrera, ¿no? O sea que es un antecedente que incluso Trotsky después, muchos años después, cuando escribe un trabajo sobre la Revolución China y el problema de la relación entre la Revolución Obrera y la Revolución Campesina, va a retomar la idea de permanente de Marx, ¿no? De la Revolución Permanente de Marx. Entonces, este es un primer aspecto en el que coinciden, digamos, los dos análisis, que es el del proceso de constitución de la clase obrera como un sujeto nuevo y cómo eso impacta en la dinámica de los procesos políticos al interior de la sociedad burguesa y de los estados modernos. Gramsci hace un planteo similar, o sea, él analiza, él dice que durante todo un periodo todos los acontecimientos políticos de Francia se sintetizan en la fórmula revolución permanente, pero que a partir de 1848 se hace más complejo, digamos, todo el aparato estatal, y en eso también hay ambigüedades, porque a veces dice a partir de 1848, a veces dice a partir de 1871, se plantea una estrategia de conquistar hegemonía, ¿no? Pero digamos que las dos ideas parten del mismo origen común. Por otra parte, el tema de la revolución permanente, que Trotsky lo esbozó, o sea, lo anticipó. En realidad otros lo dijeron antes, ¿no? Pero el que hizo una teoría más clara fue Trotsky. Lo había planteado Riazanos, bueno, Trotsky un poco lo elaboró con Parbus también. El tema de la revolución permanente, que Trotsky lo adelanta en Resultados y Perspectivas y después lo generaliza a partir de la experiencia de la Revolución China del 25-27, en general en el movimiento trotskista se ha analizado como una revolución, como la dinámica de la revolución en los países periféricos, ¿no? Entonces, como nosotros siempre andamos lidiando con corrientes que dicen que hay que hacer bloques con la burguesía nacional y cosas así, en general se considera... revolución por etapas. Digamos. Claro, como revolución por etapas, una etapa democrática primero y una socialista que no va a llegar nunca. Siempre se toma la permanente como la dinámica de la revolución en la periferia, que comienza por tareas democráticas y antiimperialistas y por la incapacidad de la burguesía de ir hasta el final en esa lucha, se transforma en una revolución obrera y socialista, ¿no? Ahora, si tuviéramos que analizar cómo sería esa misma mecánica, ¿no? Como es el término que utiliza Trotsky, o esa dinámica en un país de Europa occidental, ¿cómo sería esa misma mecánica que para la periferia es mucho más clara? Bueno, y ahí entra a jugar la relación entre la concepción de la revolución permanente como un proceso de llevar más allá de los propios límites el proceso de la revolución, en los términos que piensa Trotsky, ¿no? De democrática socialista, de nacional internacional, como transformación constante al interior de la sociedad posrevolucionaria o de transición, y la cuestión de la hegemonía, que en última instancia, ¿a qué responde? A la necesidad de la clase obrera de terminar de desagregar el bloque ese pueblo que surge en 1789 y hacer un bloque social hegemonizado por la propia clase obrera. Entonces, la relación entre las dos teorías desde el ángulo de pensar lo que sería la revolución permanente en un país de tipo metropolitano es un tema que no está agotado para nada. En el libro está esbozado este problema. Quizás acá no lo podemos terminar de... Iniciando un diálogo, digamos. Claro, pero... O continuando un diálogo. Claro, continuar un diálogo porque el propio Gramsci piensa muchas veces, o sea, él tiene una valoración ambivalente de la cuestión de la revolución permanente, porque por un lado la rechaza en términos de que entiende que es una teoría abstracta de Trotsky, ¿no? Que en eso reproduce ciertos argumentos de Bukharin que había planteado Bukharin, un dirigente soviético, en 1925, ¿no? Cuando son las polémicas contra el trotskismo y todo eso en la Unión Soviética. Pero por otro lado, Gramsci rescata la permanente en Marx, rescata que Lenin la llevó a la práctica, garantizando la alianza de la clase obrera con los campesinos, con hegemonía de la clase urbana, ¿no? Alianza de dos clases con hegemonía de la clase urbana, dice, y señala una relación de continuidad entre hegemonía y revolución permanente, ¿no? Entonces dice Lenin, que hizo esta práctica de la hegemonía en la Revolución Rusa y posteriormente en la construcción del Estado obrero en la URSS, hizo el principal aporte para comprender la forma actual de lo que sería la revolución permanente. Entonces la valoración que hace Gramsci del problema, en lo que afirma
positivamente, no quizás en los momentos que reproduce ciertos prejuicios bujarinianos o ciertos argumentos que circulaban quizás también en el movimiento comunista no trotskista, digamos. Tiene muchos puntos de contacto o muchas puntas para seguir tirando el hilo, ¿no? Un poco eso es lo que está analizado en el libro, rescatando esta ambivalencia porque es una ambivalencia que hace mucho más rica la lectura de Gramsci sobre el problema de lo que suele presentarse habitualmente, tanto por gramscianos antitrotskistas, que dicen son dos teorías totalmente opuestas, como por algunos trotskistas con una visión un poco estrecha, que en general son refractarios a todos los trabajos que hacemos nosotros sobre Trotsky y Gramsci, ¿no? Está bien. Y sobre la cuestión de la hegemonía, la lectura común y silvestre, digamos, es la hegemonía implica guerra de posición contra guerra de maniobra. Vos haces un cruce ahí sobre que eso, complejizando un poco más esa cuestión. ¿Cómo es esa relación? Bien, ¿Cuál es el aporte ahí que vos pones en el libro, digamos? Bien, aclaremos ahí. Cuando dice guerra de posición, Gramsci habla de lo que sería todas las luchas políticas más de tipo acumulativo, ¿no? Cuando dice guerra de maniobra, la insurrección, la guerra civil, las huelgas generales, todas las cosas a las que somos más afectos los trotskistas, digamos. Lo que yo rescato especialmente es un pasaje del cuaderno 15, donde él analiza la problemática. Bueno, analiza otro concepto que es el de revolución pasiva, que no sé si lo vamos a discutir después, si llegaremos. O capaz que le dejamos alguno para que lean el libro. Sí, también, ¿no? Porque si no hacemos todo muy fácil para los lectores. Analiza este problema y dice lo siguiente. Él básicamente, ¿qué va a decir? Dice, hay determinados periodos donde la guerra de posiciones se impone como la única lucha posible, por el terror al jacobinismo, ¿sí? Y da el ejemplo de los sindicalistas franceses después de la Comuna de París, ¿no? Que dice, bueno, después de una tentativa fracasada de tomar el cielo por asalto, surgen las corrientes que dicen, no hay que darse este objetivo, sino que en última instancia hay que seguir siendo subalterno. O sea, hay que hacer reclamos, que esto que el otro, pero dentro de un marco más seguro, que es el de no cuestionar el poder del Estado capitalista, ¿no? Entonces, dice, durante un periodo puede primar esta forma de lucha, pero en determinado momento se va a transformar de nuevo en guerra de maniobra, ¿sí? Entonces, es muy interesante porque la mayoría de los partidarios de decir que la guerra de posición es una estrategia alternativa a la del marxismo clásico, que no va más la lucha por el poder, que no va más el tipo de revolución como la que se hizo en Rusia y todo eso, parece que nunca leyeron ese pasaje. Obviamente, quizás puede ser una pista falsa y yo lo estoy sobreinterpretando, pero me parece que si vos analizás otros pasajes donde Gramsci toma este problema, sobre todo sobre el problema político-militar de la unificación italiana, donde él analiza este problema de cómo se podía lograr hacer una insurrección simultánea en todo el país y que a su vez tuviera base popular, tiene que ver con esto, ¿sí? Y una de las cosas que le critica él al Partido de Acción, que era el representante de las clases populares, mal o bien, del proceso de unificación italiana, es que no entendió la relación de estas dos formas de lucha, ¿no? Entonces que Mazzini, que era su dirigente, era un tipo que pensaba que todo el tiempo la gente estaba dispuesta a hacer insurrecciones y no organizaba, no hacía una preparación política de largo aliento que permitiera hacer una insurrección simultánea en todo el país, que echara a los austríacos y que los disuadiera de volver, porque no se trataba solamente de echarlos, sino que los tipos con el orgullo herido no terminen volviendo y destruyendo la resistencia italiana, ¿no? Entonces, como Gramsci siempre hace un cierto paralelismo entre el análisis del pasado de Italia y del presente y de la revolución de unificación nacional de Italia y las luchas obreras, o sea, siempre hace ciertos paralelismos o analogías, me parece que hay suficientes elementos en los cuadernos como para ablandar un poco esta idea de un Gramsci partidario de una guerra de posiciones totalmente inamovible y que nunca va a tener un final, digamos, ¿no? Sí, eso por lo que planteas anteriormente, es como tomar la revolución pasiva, que ahora los explicás
lo más sintético posible como proyecto y no como método de análisis, ¿no? De los procesos de revolución pasiva como proyecto programático o estratégico o como proyecto político y no como análisis de lo que se da. De hecho, nuestra apropiación es para pensar procesos similares, digamos, o que se acercan. Claro, bueno, aclaremos un poco eso de la revolución pasiva, que es un término que genera muchos problemas, ¿no? y tenemos algunos críticos que, no sé, capaz no lo terminaron de leer bien o no sé, tienen problemas para analizarlo, me parece, en el contexto en que Gramsci lo construye. El concepto en realidad es un concepto de un historiador de la Revolución Napolitana de 1799 que se llama Vincenzo Cuoco. Vincenzo Cuoco analiza la Revolución Napolitana, que en realidad es una revolución pro-francesa, hecha por una minoría contra el dominio de los Borbones españoles y que es derrotada. Entonces Cuoco lo que va a decir es que no hay que ser tan ultra, digamos, como fueron estos tipos, y que hay que hacer una revolución pasiva, que ¿qué significa? Que tiene que ser una revolución que interese a la mayor cantidad de personas en que la revolución se haga, ¿sí? Una cosa casi textual. Una nueva mayoría, en términos actuales. Sí, bueno, ese también sería otro anacronismo, ¿no? Y entonces, ¿qué dice Gramsci? Gramsci dice, en el proceso de unificación italiana, los liberales moderados tomaron esta idea y la pervirtieron. Entonces, ¿qué dijeron? Vamos a hacer un proceso que no tenga nada que ver con la Revolución Francesa. Y para que no tenga nada que ver con la Revolución Francesa, ¿qué vamos a hacer? No le vamos a dar la tierra a los campesinos. ¿Sí? Básicamente, el análisis de Gramsci sobre la revolución pasiva para el caso de Italia significa esto. Es decir, él utiliza la categoría de Cuoco, pero la resignifica. ¿De qué manera? En el sentido negativo que él le atribuye a cómo la utilizaron los propios liberales moderados que estuvieron como partícipes muy importantes en el proceso de unificación italiana, ¿no? Y una cosa que agrega es el rol que jugó el Estado piamontés suplantando una clase social, porque él dice no había una clase con una extensión verdaderamente nacional que juegue el rol, digamos, que jugó mal o bien la propia burguesía francesa en la Revolución Francesa, ¿sí? Entonces hay un Estado, que es el Piamonte, que suplanta una clase, y eso lo que impide es que el proceso se constituya como un proceso con un bloque popular en el cual las clases populares ven satisfechas sus demandas. Por eso, una revolución activa. Claro, que sería una revolución activa, digamos, ¿no? Entonces, bueno, después ese concepto Gramsci lo va amplificando para hacer análisis sobre otros problemas. Por ejemplo, él va a decir, ¿el fascismo se puede pensar como una revolución pasiva? ¿En qué sentido? En el hecho de que es una forma de modernizar lo más posible el capitalismo italiano sin llegar a una economía verdaderamente nacionalizada, para lo cual habría que hacer una revolución obrera, digamos. ¿Se puede analizar en estos términos? Queda planteada la pregunta, ¿sí? Hay algunos investigadores que consideran que Gramsci hace la pregunta, pero es una pregunta retórica y que en realidad él opina realmente esto hasta el final, ¿no? Yo creo que es más ambiguo, no está... es una hipótesis, digamos, como es otra hipótesis la que dice sobre el desarrollo del Fordismo y de la producción industrial norteamericana, donde se pregunta si puede ser un proceso de revolución pasiva en el sentido que haga una modernización desde arriba, o es un desarrollo que va a generar un proceso clásico de tipo francés, o sea, una revolución más clásica como la que sería la Revolución Rusa, ¿no? Porque siempre hace ese paralelismo, ¿no? Entre Revolución Francesa, Revolución Rusa, jacobinismo, bolchevismo. Compara siempre la historia de la revolución burguesa con la historia de las revoluciones obreras. Entonces, este concepto de revolución pasiva tiene como punto bueno, ¿qué cosa? Que permite comprender de qué manera se recomponen los poderes estatales en determinados momentos de crisis, asumiendo ciertas demandas desde abajo, pero distorsionando su sentido más profundo revolucionario. En una situación sin salida, digamos, para el capitalismo. Exactamente. Y también está en Trotsky eso, ¿no? Claro, sí, o en Lenin. Pero no hay situación sin salida. Y hay mecanismos. Y hay mecanismos específicos a través de los cuales se reconstituye la autoridad del Estado, digamos, a través de restauraciones con un discurso progresista, básicamente, ¿no? Lo que decías vos, la diferencia entre tomarlo como un proyecto o como un hecho. En general, las interpretaciones que toman a Gramsci como un teórico de la evolución pacífica del socialismo no son contrarias a una concepción de revolución pasiva. Por eso muchos gramscianos han apoyado toda clase de gobiernos autodenominados posneoliberales, incluso algunos que en su política no fueron muy posneoliberales,
ni antineoliberales como el caso de Brasil, bueno, y ese tipo, ¿no? Las experiencias de lo que se conoce como los gobiernos progresistas latinoamericanos, ¿no? Bien, el príncipe y la metáfora del partido, como metáfora del partido, digamos, para ir ya después cerrando. Ahí se da una discusión con Peter Thomas, que es otro que trabajó Gramsci recientemente. ¿Cuál es la posición o cuáles son las ambivalencias o cuáles son las discusiones alrededor de la concepción general de partido, que es un capítulo también del libro, ¿no? Sí, en realidad es un tema bastante complejo porque Gramsci con la cuestión de Maquiavelo, digamos, y con la cuestión del príncipe, analiza tanto la problemática del partido como la del rol de la política en el marxismo, ¿no? Que tiene que ver un poco también con sus cuestionamientos a las políticas que llevaba el Partido Comunista en determinados momentos, ¿no? A comienzos de los años 30, ¿no? Que eran políticas ultraizquierdistas, de decir que la socialdemocracia era lo mismo que el fascismo o cosas así, ¿no? Pero ahora es una reflexión de más largo aliento donde intenta establecer un nexo entre Marx y Maquiavelo y pensar cómo muchas temáticas que están en el pensamiento de Maquiavelo se reelaboran en el marxismo, en especial la de la creación de nuevas relaciones de fuerza, ¿no? Dentro de eso, él va a pensar el problema del príncipe como un arquetipo, digamos, de un liderazgo necesario para, en el caso de Maquiavelo, lograr la unificación de Italia, y va a decir en la sociedad actual, en la sociedad moderna, el rol de este caudillo, de este condottiero, de este arquetipo, lo juega el partido político, ¿no? Y ahí se abren muchas discusiones, porque ¿qué características tiene ese organismo? Es un tema que en los cuadernos tiene muchos matices. Por un lado, tiene muchos elementos que son los que más se destacan en las lecturas más recientes de lo que sería un partido proceso, ¿no? Porque dice, bueno, es un organismo que desarrollándose cuestiona toda la estructura de la sociedad, que eleva a los dirigentes, a los dirigidos a la altura de los dirigentes, que modifica, digamos, básicamente eso, ¿no? La relación antidemocrática que se establece entre jefes y subordinados, bueno, todos los aspectos más democráticos. Y a su vez dice, todo partido puede jugar un rol de policía, porque de alguna manera tiene que encuadrar gente que puede quedar fuera del orden legal que ese partido propone, ¿no? Esto yo creo pensando sobre todo en la Revolución Rusa, ¿no? Dice, tanto un partido de los grupos dominantes como subalternos puede jugar este papel. Reivindica la idea de que a cada clase corresponde un partido, cuando es algo que no es del todo exacto, ¿no? Más pensando en un modelo de partido más monolítico. La parte más estalinista, digamos. Esa sería o estalinista o del Quinto Congreso del Internacional Comunista de 1924, ¿no? Que es ahí donde se establece esta idea, ¿no? De que todavía no era el predominio total de Stalin, sino que estaban Stalin, Zinoviev y Kamenev en un bloque contra Trotsky, donde se plantea esta idea de bolchevizar los partidos, ¿no? Que era más como un endurecimiento organizativo, desplazar a los sectores críticos de la dirección o ponerlos en lugares más o menos decorativos. Yo creo que juega bastante ese papel y ese, de hecho, fue el último congreso del que Gramsci pudo tener como una lectura más concreta, ¿no? De los congresos internacionales comunistas. Pero sí, digamos que oscila la lectura del partido en los cuadernos, oscila un poco entre partido proceso, partido policía. Está toda la temática de la educación a través de elevar a las masas a la filosofía de la praxis o al marxismo, por lo que también otros lo leen más como un partido de educación de las clases subalternas. Pero después también está la cuestión político-militar, que es un tema que Gramsci le da mucha importancia y que lo considera decisivo en cuanto a la resolución de las relaciones de fuerza. O sea, si una tarea del moderno príncipe, dice Gramsci, sería la creación de nuevas relaciones de fuerza, la consolidación de esas relaciones de fuerza no se puede lograr sin un momento político-militar en el cual la clase obrera y los sectores populares se impongan por sobre sus enemigos, y eso se resuelve con las armas, digamos, ¿no? Entonces, si querés, es un montón de ambivalencias que tiene la lectura que se puede hacer. En el caso de Peter Thomas, él escribió un libro muy importante en 2009 que se llama The Gramscian Moment,
que jugó un papel bastante bueno en cuanto a establecer nuevas coordenadas para leer a Gramsci en el marxismo anglófono, ¿no? Que está muy influenciado, bueno, tanto por Althusser como por las lecturas de Perry Anderson, con las cosas buenas y con los límites que tiene. Thomas va a hacer una serie de intervenciones sobre la cuestión del partido, donde él primero va a señalar en un trabajo de 2011, va a señalar que la propuesta de Gramsci sería un partido laboratorio, ¿no? De experimentación política colectiva, y que de alguna manera une la idea de la hegemonía como ¿no? La hegemonía entendida en el sentido del liderazgo de una clase sobre otros sectores populares, ¿no? La hegemonía como un liderazgo social y político, como un proyecto político abarcativo de amplios sectores, como aparato hegemónico, o sea, un conjunto de instituciones que expresa esas relaciones, y como hegemonía del movimiento obrero, ¿no? Él plantea como esos planos. Después, en una ponencia que hace en 2015, en un congreso que se hace en Brasil, en Campiñas. Nosotros lo criticamos antes la ponencia y después el libro. Sí, lo criticamos siempre, pobre tipo. No, nada personal, Peter. Él va a decir que en realidad la concepción del partido laboratorio es una concepción de Lukács y que la de Gramsci sería más como un partido proceso, ¿no? No es muy clara la diferencia, es quizá una cuestión de término, ¿no? Pero lo que dice es que sería un tipo de organización que permite una experimentación comunista colectiva de los más amplios sujetos y sectores y todo lo demás. Entonces, digamos, de esos planos que él planteaba, ¿no? De la hegemonía como liderazgo social y político, la hegemonía como proyecto político, como hegemonía del movimiento obrero, como aparato hegemónico, lo que le queda más que nada es como proyecto político que él identifica con partidos tipo Syriza antes de ganar las elecciones y empezar a aplicar el ajuste de Merkel, ¿no? Entonces es en lo específico de la cuestión del partido, me parece que es uno de los puntos más pobres que tiene, ¿no? La lectura que hace él. Después hay otras cuestiones sobre los cuadernos que son interesantes, pero un poco expresa esta limitación que tiene muchas veces la intelectualidad académica para pensar los problemas estratégicos, ¿no? Que en última instancia se termina haciendo una lectura teórica que termina aceptando como única izquierda posible una izquierda como Syriza, que es indefendible hasta para alguien que apoya algo como Syriza, ¿no? Porque ni siquiera es consecuente con su propio programa de reformas, ¿no? Me parece. Ahora, ¿cuáles son yo marqué algunas de las críticas más agudas, ¿no? Sí. Una, la relación entre el internacionalismo y la política nacional. Sí. La otra, una visión un poco sustitutivista de partido en relación, por ejemplo, a la polémica rusa con Trotsky y al posicionamiento, más allá de que defiende en términos de que no sean atacados burocráticamente, se ubica con la mayoría y da un punto de vista de partido también ahí, ¿no? Sí. Vos decís críticas a Gramsci. Claro. Sí, de los aspectos más débiles de sus elaboraciones. Yo creo que el hincapié en la cuestión nacional es algo que le juega en contra para establecer un nexo más acorde al que establece la teoría marxista entre la política internacional y la nacional, ¿no? Esto tiene que ver con varias cosas. Obviamente que esto que es una debilidad en muchos puntos es un punto bueno de Gramsci porque le permite analizar problemas que quizás otros marxistas no trataron con la misma atención. Pero desde el punto de vista de pensar una estrategia global es claramente una limitación. ¿Por qué? Porque él a partir de 1926 se convence de que la política de socialismo en un solo país es la única política realista para la Unión Soviética. No porque considere que no hay que hacer revoluciones en otros países, porque al mismo tiempo que hace eso, fundamenta una estrategia para la Revolución Italiana. Pero sí porque no ve que sea adecuada, digamos, la política de Trotsky de desarrollar la Revolución Internacional como un objetivo de la propia Revolución Rusa, ¿sí? Quizás lo que tiende a ver más es que, bueno, los comunistas soviéticos tienen que ocuparse de construir el socialismo en Rusia y los comunistas de otros países hacer la revolución en sus países, digamos, ¿no? Es una especie de apoyo por izquierda, si querés, al socialismo en un solo país. Es poco probable que Gramsci estuviera de acuerdo en jugar el rol que después jugaron los partidos comunistas de no hacer nada para hacer la revolución en sus países y limitarse a evitar la intervención en la URSS, que es algo que se impone unos años después, ¿no? Pero en general apoya o ve como más realista la política del bloque, en ese momento era el bloque entre Bukharin y Stalin, y muy cosmopolita o muy abstracta la política de Trotsky. Lo cual es muy contradictorio porque él en uno de los pasajes que discute esto,
es como que tiene una cierta oscilación, ¿no? Porque dice, el punto de partida, o mejor dicho, la política... Una cita con muchos peros. Sí, sí, tiene una frase con 2 peros, digamos, donde dice algo así como el punto o el ámbito donde se resuelve la política en términos de hegemonía es el nacional, pero tiene que partir de la política internacional, porque la política internacional es la perspectiva que permite hacer la política nacional y se tiene que hacer según directivas internacionales. Entonces todo se arma toda una especie de berenjenal con esa idea, que para mí indica un poco que no lo tenía muy resuelto desde el punto de vista teórico el problema, ¿sí? Quizás era más una cuestión política, que él consideraba más realista esa política, obviamente para mí equivocadamente, y que lo hace tener un punto de vista internacionalista abstracto, que era lo que él le adjudicaba a Trotsky también, ¿no? Porque decir que yo hago política nacional, pero lo hago según directivas internacionales, ¿cuáles? Las que da la Unión Soviética, que no daba ninguna, digamos. Entonces, su concepción del internacionalismo era me parece, mucho más acorde al marxismo en la etapa de los consejos que en la de los cuadernos. No obstante eso, sería un error considerarlo un mero apologista del socialismo en un solo país y todo lo demás. Después el otro punto débil es que al no ver en toda su magnitud el proceso de la burocratización de la Unión Soviética, no tiene una teoría sobre el problema de cómo enfrentar hasta el final las tendencias burocráticas, ¿no? Sobre todo en la URSS, porque en el caso de los sindicatos burocratizados en Occidente y todo es un tema que lo analiza. De hecho, en los estudios gramscianos se trabaja bastante, ¿no? Las cuestiones de partido, burocracia, legislador, bueno, varios temas. Sí, de hecho, el uso que le hemos dado acá fue para tratar de explicar la burocracia sindical. Sí, nosotros lo usamos también para discutir un poco el rol de los sindicatos en Argentina, ¿no? Un poco como sociedad civil y un poco como Estado. Pero en el caso de la Unión Soviética, si bien llega a tener cierta visión crítica, hay unos pasajes donde habla del parlamentarismo negro, ¿no? Que dice, bueno, una vez abolido el parlamentarismo legal, sigue habiendo lucha de intereses y eso expresa una continuidad del corporativismo que es contraria a la hegemonía, ¿no? Una cosa así. Que es un poco lo que él pensaba de la oposición de izquierda. Y de Trotsky. Esta es una de las últimas notas que escribe en los cuadernos, es de 1935. Pero él en 1926 había dicho algo parecido sobre la oposición de izquierda y Trotsky, planteando como que bueno, tenían una posición sindicalista y no entendían el problema de la hegemonía obrera que se tenía que hacer en la URSS a través del predominio del partido, que tenía el punto de vista de la clase obrera y para eso había que unir toda la capa dirigente que no tenga divisiones, diferencias y todo lo demás. Entonces ese también es un punto débil, porque si uno quiere pensar, bueno, como de hecho se viene debatiendo ahora a partir de la muerte de Fidel Castro a propósito de Cuba y todo eso, es muy difícil pensar el problema de la transición al socialismo sin hacer un programa alternativo al de un sistema de partido único sin posibilidad de que haya consejos de trabajadores o que se expresen las distintas tendencias que apoyan a la revolución, o sea, sin organismo de democracia directa, ¿no? No obstante esto, su propia experiencia en los consejos de fábrica se expresa un poco también en el texto de los cuadernos, ¿no? Donde él rescata en determinados pasajes la cuestión de la democracia fabril, liga la cuestión de la democracia fabril y del ejercicio del control obrero a la conquista de una condición autónoma de la clase obrera, pero en los pasajes que se refieren específicamente a la URSS no toma tanto este problema, lo cual puede tener que ver con cierto análisis que tenía, digamos, que está relacionado con lo que hablábamos antes sobre los cambios en las formas estatales en el periodo de entreguerras, de que él ve que hay una cierta continuidad o una cierta sobreextensión de las tendencias totalitarias. Entonces, para el caso de la URSS no está tomada la problemática de la democracia soviética, o de los consejos de obreros o los organismos de autodeterminación o autoorganización de masas, y lo piensa más en términos de una elaboración, digamos, de un grupo dirigente cada vez más amplio que haga que sea menos totalitario o menos antidemocrático el manejo del poder, que es un poco la idea del príncipe, ¿no? De elevar a los dirigidos al mismo nivel de los dirigentes y liquidar esa división en algún momento. Lo que le faltaría es una forma institucional, como en cierto modo le faltó al Che Guevara en el socialismo y el hombre en Cuba, digamos. Bien. Hay más cosas, ¿no? América Latina, que lo hemos trabajado mucho, o que lo hemos usado mucho para pensar los progresismos latinoamericanos, etcétera, pero ya que quede
bajo la lectura del libro, para que la gente quede algo para leer el libro. Había una polémica que se desarrolló hace poco, que leía un articulista que criticaba particularmente al PTS, decía, habiendo tantos autores, ¿por qué tomar a Gramsci para explicar la actualidad, ¿no? Además de que influencia en gran parte de los países del mundo, que lo toman fuerzas como Podemos, desde Podemos hasta Álvaro García Linera y el MAS, desde el kirchnerismo hasta, no sé. ¿Por qué Gramsci hoy? Yo creo que un poco por todas las cosas que estábamos hablando. Me parece que es un clásico, es un marxista que quizás no esté desde el punto de vista de las realizaciones prácticas y de la coherencia sistemática al mismo nivel que Lenin o Trotsky, pero está muy cerca, digamos, desde el punto de vista de la influencia que tuvo desde el punto de vista teórico y sobre todo teórico. A mí decir por qué toman a Gramsci me parece un muy buen chiste. No sé lo que dirán esas personas si leen el libro, digamos, pero creo que no se puede soslayar porque hace aportes para entender muchos problemas de la teoría política marxista que no están abordados de la misma forma en otros autores marxistas. Y yo personalmente, digamos, si puedo hacer una licencia autobiográfica que no viene al caso, pienso que entendiendo más a Gramsci también entiendo más a Trotsky. Porque el marxismo precisamente es un cuerpo de ideas y no un patrimonio de una iglesia ¿no? Entonces me parece que ¿por qué Gramsci hoy? Por todas estas cosas de las que estábamos hablando. Y después porque se lo puede usar también, sin tener por qué hacer estudios más profundos, para entender situaciones históricas muy concretas. Por ejemplo, una categoría como la de crisis orgánica, que muestra una crisis de magnitud, donde hay una crisis económica, política y social, pero eso no se expresa directamente como una situación revolucionaria, permite entender cosas como lo que pasa en Estados Unidos con Donald Trump, ¿no? La crisis de la socialdemocracia europea, la crisis del Partido Demócrata, la crisis del proyecto de Unión Europea. ¿Por qué nos vamos a privar de usar categorías elaboradas por una persona perspicaz para entender la realidad? Porque quizá la tomó Pablo Iglesias o quien sea, contra quien aparte se puede discutir perfectamente su lectura, que es de un Gramsci para principiantes, ¿no? Entonces, ¿por qué vamos a regalar a un teórico marxista prácticamente de primer nivel durante el siglo XX por una serie de prejuicios o de lecturas distorsivas que son las que más se han extendido? Yo creo que no tendría sentido. No sé si respondí la pregunta, pero es lo que pienso.